fui un amante de la magia toda mi vida, desde niño, desde la infancia. He venido a visitarle, siento mucha emoción, se lo he demostrado, se lo he dicho, él sabe cuando lo veo, cuando hablo, porque el arte de la magia es un arte que es practicado por muchos jóvenes en el mundo. Sin embargo, la ausencia de conocimiento de cómo enfocarla, de cómo comercializarla o de cómo lograr tener éxito en el escenario, los lleva a una frustración. Y por eso he tomado la decisión de visitar a Richard, porque estoy seguro que en él, como semilla, tiene mucha información que va a germinar en su mente para quienes estén dentro de este arte o estén practicando un arte en el escenario y se encuentran en cuatro paredes, encerrados, que no saben qué hacer o que sienten arrepentimiento de haberlo practicado por muchos años, solo porque no se han encauzado o no saben cómo encaminar esta energía. No hay nada más emocionante que la ilusión se haga realidad. Richard, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Placer de encontrarnos después de tantos años, después de haber recorrido y haber vuelto a Venezuela antes en este periodo, pero en ese momento no nos encontramos hace más o menos 15 años, cuando estuve por aquí también, pero ahora el destino nos unió nuevamente. Después de 30 años. Así es. Richard, hacía una antesala y me preguntaba, para ese momento cuando se presentaba haciendo los actos de magia y luego vi los actos de magia que se presentaba en el Tiani, la diferencia se percibe y se siente en cuanto a la emoción que se quiere transmitirle. La primera pregunta a boca de jarro es la siguiente: cuando centras un número, ¿cómo haces para ponerte en el lugar de espectador estando actuando? ¿Alguien lo hace? ¿Visualiza que alguien lo hace? ¿Hace un estudio en cuanto al asombro por parte del espectador? ¿Cómo hacemos para jugar con las emociones? Bueno, mira, yo creo que la experiencia influye mucho en la decisión de elegir un acto de magia y presentarlo en un espectáculo mágico. Normalmente, lógicamente, uno pesa el efecto mágico por el resultado final, que es el asombro o la sorpresa del público. Y en mi caso, lo que ustedes están viendo en este momento en el Circo Tiani es producto precisamente no de 30 años de trabajo, de profesión, que es lo que tú me conoces, yo tengo casi 50 años de trabajo. Yo empecé a hacer magia desde los 8 años. Yo fui un mago, yo creo que desde que nací, si se puede decir así, o desde que tengo uso de razón y recuerdo, hago magia. Y tuve la suerte en un determinado momento de mi vida de vincularme con una empresa que me apoyó artísticamente mucho, que es Tiani, y permitió que creciera mágicamente y me enriqueciera a través de otros magos, a través de pesquisas, a través de viajes, a través de ver otros espectáculos de magia y a través de mi propia experiencia en el escenario. Yo soy una persona que, a pesar de que no he nacido arriba de tablas, como se dice en la jerga teatral, soy una persona que vivo de las tablas y he permanecido profesionalmente toda mi vida arriba de un escenario. Eso me permite tener un manejo del público y saber más o menos conocer el gusto, ¿no? Y por ahí va el camino para que las sorpresas se sucedan momento a momento, la risa en el momento oportuno, el asombro también, en fin, el no encontrarle el sentido y después de eso un chiste o una broma para que se olviden de pensar en el truco, se relajen y sigan adelante con el siguiente efecto mágico. Todas son técnicas que se usan en el mundo del espectáculo mágico para llegar a un clímax final de magia, ¿verdad?
de la magia, de lo que es el ilusionismo, de lo que es un espectáculo donde no son apenas pequeñas cosas lo que suceden, sino grandes cosas, como por ejemplo aparecer un helicóptero, ¿no? Cosas así. Richard, ¿has notado que la aparición de un objeto para el espectador tiene importancia por el tamaño más que por la aparición misma? Tú puedes tener un aparato de magia en tu mano, que lo compras y haces magia, el efecto, pero no por eso eres mago. Para ser mago hay que hacer eso que tú haces y ponerle la magia a eso. ¿Y eso cómo se logra? Con la representación, viene la parte artística, el arte. El arte de la magia no es la ejecución del truco, sino la presentación del truco. Y en eso está la persona. Por eso hay mucha gente que hace magia, pero hay muchos magos reconocidos como magos. A pesar de que siempre hay un truco atrás de ambas partes. El asunto es cuando tú consigues en un espectáculo que la gente se olvide que estás haciendo un truco, que la gente te vea como que eres el que tiene el poder para hacerlo. En ese momento eres un mago realizado con éxito. En otras palabras, Richard, se dice que no es lo que dices ni lo que haces, sino cómo lo dices y cómo lo haces. ¿Enfocarías ahí el éxito? Es más o menos eso, es más o menos eso. Es más o menos eso. La experiencia me ha dicho, cuando yo llegué a Tiani, hace muchos años, casi después de conocerte a ti, yo llegué a Tiani y tuve en mis manos un montón de caudal de efectos mágicos que los empecé a presentar porque los tenía. Tiani hacía esa magia y yo tuve que hacerla, tuve que reemplazarlo ahí. Pero después de 10 años o algo así, yo comencé a darme cuenta de que yo no convencía que era un mago, ¿no? Entonces empecé a buscarle la manera de cómo presentarme en el público, cómo decirlo, cómo hablarlo, cómo ponerme, cómo mirar al público, cómo señalar, cómo hacer que lo que yo haga con mis palabras o con mi mirada o con mis manos sean los ejecutantes de ese efecto, no que sea un aparato el que lo hace. Entonces eso te lo da la experiencia y los años en el escenario. Por eso es muy importante. Muchos piensan que son magos porque tienen 2 o 3 trucos. No, hacen magia, hacen un truco de magia, pero todavía no son magos, les falta. O sea que, adicional al mecanismo del acto, se debe acompañar. La magia viene siendo algo que está fuera del mecanismo del aparato. Sí. Algo que está fuera de algo que transmite el mago al aparato. Exacto. Para que dividir el truco del artista. El artista es el mago. La persona que lo presenta es el mago. El mago es un artista que está representando un papel de magia. Ok. Richard, hay un acto que lo hacen la mayoría de los magos cuando comienzan dentro del arte de la magia, ¿no? Si yo lo presento bajo la enseñanza que usted me está dando en este momento, sería más o menos así. Porque hay personas que piensan que todo está en la manga, que todo sale de la manga y por eso se recoge en la manga como para convencer que no está en la manga. Si yo muestro que no hay nada en las manos, nada por aquí y nada por allá, para poder realizar este acto y sacar algo de ahí, para poderlo ejecutar, yo necesitaría magia. O sea, así no funciona. Me hace falta algo. Entonces, para hacer esa magia necesito esto que estoy haciendo, es como transmitiendo magia. Pues, ¿a eso se refiere? A eso me refiero. Y luego entonces sí viene el efecto de hacer la aparición. Ya eres un mago. Ya. Okay. Quería solamente tener la idea y si lo coloco aquí en el puño de la mano, o sea, no es suficiente guardarlo, sacarlo, mostrar que existe. No es suficiente eso. Yo debo hacer el ademán, mantenerlo ahí y a ver, todavía sigue ahí. O sea, puedo repetir la acción y luego sí. Pero tú estás convencido que, estás que no haciendo está allá, desaparecer. Que está aquí. Exactamente. Sí. En el mundo del espectáculo
espectáculo mágico para llegar a un clímax final de magia, ¿verdad? De la magia, de lo que es el ilusionismo, de lo que es un espectáculo donde no son apenas pequeñas cosas lo que suceden, sino grandes cosas, como por ejemplo aparecer un helicóptero, ¿no? Richard, ¿has notado que la aparición de un objeto para el espectador tiene importancia por el tamaño más que por la aparición misma? Tú puedes tener un aparato de magia en tu mano, que lo compras y haces magia, el efecto, pero no por eso eres mago. Para ser mago hay que hacer eso que tú haces y ponerle la magia a eso. ¿Y eso cómo se logra? Con la representación, viene la parte artística, el arte. El arte de la magia no es la ejecución del truco, sino la presentación del truco. Y en eso está la persona. Por eso hay mucha gente que hace magia, pero hay muchos magos reconocidos como magos. A pesar de que siempre hay un truco atrás de ambas partes. El asunto es cuando tú consigues en un espectáculo que la gente se olvide que estás haciendo un truco, que la gente te vea como que eres el que tiene el poder para hacerlo. En ese momento eres un mago realizado con éxito. En otras palabras, Richard, se dice que no es lo que dices ni lo que haces, sino cómo lo dices y cómo lo haces. ¿Enfocarías ahí el éxito? Es más o menos eso, es más o menos eso. Es más o menos eso. La experiencia me ha dicho, cuando yo llegué a Tiani, hace muchos años, casi después de conocerte a ti, yo llegué a Tiani y tuve en mis manos un montón de caudal de efectos mágicos que los empecé a presentar porque los tenía. Tiani hacía esa magia y yo tuve que hacerla, tuve que reemplazarlo ahí. Pero después de 10 años o algo así, yo comencé a darme cuenta de que yo no convencía que era un mago, ¿no? Entonces empecé a buscarle la manera de cómo presentarme en el público, cómo decirlo, cómo hablarlo, cómo ponerme, cómo mirar al público, cómo señalar, cómo hacer que lo que yo haga con mis palabras o con mi mirada o con mis manos sean los ejecutantes de ese efecto, no que sea un aparato el que lo hace. Entonces eso te lo da la experiencia y los años en el escenario. Por eso es muy importante, muchos piensan eso. Hacía una antesala y me preguntaba, para ese momento cuando se presentaba haciendo los actos de magia y luego vi los actos de magia que se presentaba en el Tiani, la diferencia se percibe y se siente en cuanto a la emoción que se quiere transmitirle. La primera pregunta a boca de jarro es la siguiente: cuando centras un número, ¿cómo haces para ponerte en el lugar de espectador estando actuando? ¿Alguien lo hace? ¿Visualiza que alguien lo hace? ¿Hace un estudio en cuanto al asombro por parte del espectador? ¿Cómo hacemos para jugar con las emociones? Bueno, mira, yo creo que la experiencia influye mucho en la decisión de elegir un acto de magia y presentarlo en un espectáculo o en un espectáculo mágico. Normalmente, lógicamente, uno pesa el efecto mágico por el resultado final, que es el asombro o la sorpresa del público. Y en mi caso, lo que ustedes están viendo en este momento en el Circo Tiani es producto precisamente no de 30 años de trabajo de profesión, que es lo que tú me conoces. Yo tengo casi 50 años de trabajo. Yo empecé a hacer magia desde los 8 años. Yo fui un mago, yo creo que desde que nací, si se puede decir así, o desde que tengo uso de razón y recuerdo, hago magia.
y tuve la suerte en un determinado momento de mi vida de vincularme con una empresa que me apoyó artísticamente mucho, Piestiani, y permitió que creciera mágicamente y me enriqueciera a través de otros magos, a través de pesquisas, a través de viajes, a través de ver otros espectáculos de magia y a través de mi propia experiencia en el escenario. Yo soy una persona que, a pesar de que no he nacido arriba de tablas, como se dice en la jerga teatral, soy una persona que vivo de las tablas y he permanecido profesionalmente toda mi vida arriba de un escenario. Eso me permite tener un manejo del público y saber más o menos conocer el gusto, ¿no? Y por ahí va el camino para que las sorpresas se sucedan momento a momento, la risa esté en el momento oportuno, el asombro también, en fin, el no encontrarle el sentido y después de eso un chiste o una broma para que se olviden de pensar en el truco, se relajen y sigan adelante con el siguiente efecto mágico. Todas son técnicas que se usan. Fui un amante de la magia toda mi vida, desde niño, desde la infancia. He venido a visitarle, siento mucha emoción, se lo he demostrado, se lo he dicho, él sabe cuando lo veo, cuando hablo, porque el arte de la magia es un arte que es practicado por muchos jóvenes en el mundo. Sin embargo, la ausencia de conocimiento de cómo enfocarla, de cómo comercializarla o de cómo lograr tener éxito en el escenario, lo lleva a una frustración. Y por eso he tomado la decisión de visitar a Richard, porque estoy seguro que en él, como semilla, tiene mucha información que va a germinar en su mente para quienes estén dentro de este arte o estén practicando un arte en el escenario y se encuentran en cuatro paredes, encerrados, que no saben qué hacer o que sienten arrepentimiento de haberlo practicado por muchos años, solo porque no se han encauzado o no saben cómo encaminar esta energía. No hay nada más emocionante que la ilusión se haga realidad. Richard, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Placer de encontrarnos después de tantos años, después de haber recorrido y haber vuelto a Venezuela antes en este periodo, pero en ese momento no nos encontramos hace más o menos 15 años, cuando estuve por aquí también, pero ahora el destino nos unió nuevamente. Después de 30 años. Así es. Richard.